Eric Ries comienza contando cómo vivió el fracaso de una de sus primeras startups, una empresa que en teoría tenía todo para triunfar, un buen producto, un gran equipo, tecnología innovadora y una idea que parecía adelantada a su tiempo. La empresa intentaba crear perfiles online para estudiantes universitarios cuando todavía las redes sociales no explotaban como lo hicieron años después. Sin embargo, pese al entusiasmo y al trabajo constante, la startup terminó derrumbándose. Ries describe ese momento como una especie de golpe brutal de realidad. Él y su socio caminando bajo la lluvia, discutiendo sin rumbo mientras el negocio se hundía, simbolizaban perfectamente el fracaso de la empresa. Lo más duro no era solamente perder dinero, sino darse cuenta de que habían seguido todas las reglas que supuestamente garantizaban el éxito y aún así todo había salido mal. Ahí empieza una de las ideas más importantes del libro: el problema no era la falta de talento ni de esfuerzo, el problema era que no sabían cómo transformar una idea en un negocio sostenible. A partir de esa experiencia, Ries empieza a cuestionar todos los mitos tradicionales del emprendimiento. Durante años nos hicieron creer que las startups exitosas triunfan gracias al genio, la inspiración, el carisma o una visión casi mágica del fundador. La historia clásica del emprendedor brillante trabajando en un garaje parece atractiva porque simplifica todo y convierte el éxito en algo casi romántico. Pero Eric dice que esa visión es falsa. La mayoría de startups fracasan, la mayoría de productos nuevos no funcionan y muchas veces personas extremadamente inteligentes terminan construyendo algo que nadie quiere. El problema es que el mundo del emprendimiento estaba lleno de intuición, improvisación y fe ciega, pero muy poco método real. Entonces aparece el concepto central del libro: el emprendimiento no es caos, no es solamente creatividad y tampoco es pura improvisación. Para Ries, emprender es una disciplina que puede aprenderse. Y más importante todavía, una startup necesita management. Cuando dice esto sabe perfectamente que mucha gente rechaza esa idea porque asocia la palabra management con burocracia, reuniones eternas y empresas lentas. Pero él plantea algo distinto. Dice que las startups viven en condiciones de incertidumbre extrema y justamente por eso necesitan una forma de gestión adaptada a ese entorno. No sirve copiar el management tradicional de las grandes empresas porque esas herramientas fueron creadas para organizaciones estables, no para empresas que todavía no saben quiénes son sus clientes ni qué producto debería existir realmente. Después cuenta la historia de Imbu, la empresa que fundó tras sus primeros fracasos. Ahí fue donde empezó a descubrir las bases del método Lean Startup. Imbu buscaba crear un mundo virtual basado en avatares, mezclando mensajería instantánea, interacción social y comercio digital. Era un proyecto extremadamente ambicioso. El desafío técnico era gigantesco, y según la lógica tradicional, tendrían que haber pasado años perfeccionando el producto antes de mostrarlo al público. Pero hicieron exactamente lo contrario. Lanzaron una versión mínima, llena de errores, incompleta y muy lejos de ser perfecta. Incluso cobraban por ella mientras seguían desarrollándola. Eso iba contra todas las reglas tradicionales del desarrollo de productos, pero ahí descubrieron algo fundamental: no necesitaban años de planificación para empezar a aprender. Los primeros usuarios de Imbu fueron esenciales porque les daban información constante sobre cómo reaccionaba la gente frente al producto. Y acá Ries aclara algo importantísimo: escuchar al cliente no significa obedecer literalmente todo lo que dice. Muchas veces los consumidores no saben exactamente qué quieren. Lo importante era observar su comportamiento real, experimentar y aprender a través de pruebas concretas. En vez de construir durante años algo perfecto, empezaron a trabajar mediante pequeños ciclos rápidos donde creaban una función, medían cómo reaccionaban los usuarios y aprendían si esa idea tenía sentido o no. De ahí nace el famoso ciclo crear, medir, aprender, uno de los pilares del método Lean Startup. Primero construyes algo básico. Después mides cómo responde el mercado. Finalmente aprendes si debes continuar, cambiar o abandonar la idea. El objetivo no es lanzar productos perfectos, sino aprender lo más rápido posible qué funciona y qué no. Para Ries, una startup no existe solamente para ganar dinero. Existe para descubrir cómo construir un negocio sostenible. Eric también explica cómo empezó a unir todas estas ideas con conceptos provenientes del Lean Manufacturing, el sistema de producción desarrollado por Toyota en Japón. El pensamiento Lean buscaba eliminar desperdicios, acelerar procesos y enfocarse únicamente en aquello que generaba valor real. Ries se da cuenta de que las startups están llenas de desperdicios invisibles, meses o años desarrollando funciones innecesarias, enormes presupuestos invertidos en productos que nadie quiere y equipos enteros trabajando sobre suposiciones falsas. El método Lean Startup adapta la lógica de Toyota al mundo de la innovación. En vez de desperdiciar recursos creando productos gigantescos basados en intuiciones, propone experimentar constantemente para validar ideas antes de escalar. A medida que Imbu empezó a crecer, Ries fue refinando estas ideas y compartiéndolas en su blog y en conferencias. Al principio muchos inversores y empresarios pensaban que estaba loco. Les parecía absurdo lanzar productos imperfectos o modificar constantemente una estrategia. Pero poco a poco comenzaron a aparecer resultados reales. Imbu terminó convirtiéndose en una empresa rentable con millones de usuarios y una enorme economía virtual creada por los propios consumidores. Lo importante no era solamente el éxito económico, sino demostrar que existía otra manera de construir startups. Más adelante, Eric define qué es realmente una startup.
Y acá rompe otro mito importante. Para él, una startup no depende del tamaño de la empresa ni de trabajar en un garaje. Una startup es cualquier organización creada para desarrollar nuevos productos o servicios bajo condiciones de incertidumbre extrema. Eso significa que también puede existir dentro de grandes empresas. Un equipo innovador dentro de una corporación enorme puede enfrentarse exactamente a los mismos problemas que una startup pequeña, no saber quién será el cliente, qué producto funcionará o cuál es el modelo de negocio correcto. Por eso insiste tanto en que el emprendimiento es management. Porque cuando hay incertidumbre extrema, improvisar no alcanza. Hace falta una metodología capaz de guiar decisiones constantemente. Y esa metodología tiene 5 principios fundamentales. El primero es que los emprendedores están en todas partes. El segundo es que emprender requiere gestión. El tercero es el aprendizaje validado, que consiste en aprender mediante experimentos reales y no opiniones. El cuarto es el circuito crear, medir, aprender. Y el quinto es la contabilidad de la innovación, una manera distinta de medir progreso dentro de startups. Ries critica duramente la obsesión tradicional por los planes de negocio gigantescos y las predicciones a largo plazo. Dice que muchas startups funcionan como si estuvieran lanzando un cohete espacial, planifican absolutamente todo desde el principio esperando que cada paso salga exactamente como fue previsto. Pero el problema es que las startups no son cohetes. Son más parecidas a conducir un automóvil. Mientras manejas debes corregir constantemente el rumbo según lo que ocurre en el camino. Si aparece un obstáculo, giras el volante. Si tomaste mal una calle, corriges rápidamente. El método Lean Startup funciona igual, no intenta predecir perfectamente el futuro sino adaptarse continuamente mediante feedback constante. La visión general de la empresa puede mantenerse estable, pero la estrategia debe estar preparada para cambiar. Ries llama pivote a esos cambios estratégicos profundos que permiten corregir el rumbo sin abandonar la visión principal. El objetivo no es enamorarse de un producto específico, sino encontrar el camino correcto hacia un negocio sostenible. Ahí está una de las ideas más potentes de toda esta primera parte: los emprendedores exitosos no son quienes tienen siempre razón desde el principio, sino quienes aprenden más rápido que los demás. Después de establecer las bases del método Lean Startup, Eric Ries profundiza en uno de los conceptos más importantes de todo el libro, el aprendizaje validado. Para él, el verdadero progreso de una startup no se mide por cuánto trabaja el equipo, cuántas funciones desarrolla o cuánto dinero gasta, sino por cuánto aprende realmente sobre sus clientes y sobre el negocio que está intentando construir. Parece algo simple, pero cambia completamente la forma de entender una empresa nueva. Muchas startups sienten que avanzan porque están ocupadas todo el día, porque programan sin parar, hacen reuniones, diseñan funciones nuevas o lanzan campañas de marketing. Sin embargo, Ries dice que toda esa actividad puede ser completamente inútil si no responde a una pregunta fundamental: ¿estamos construyendo algo que la gente realmente quiere? Ahí aparece uno de los mayores peligros del emprendimiento: lograr el fracaso. Es decir, ejecutar perfectamente un plan equivocado. Una empresa puede cumplir plazos, gastar eficientemente y trabajar con muchísima disciplina, pero si el producto no resuelve un problema real o no interesa a nadie, todo ese esfuerzo termina siendo desperdicio. El problema es que el mundo empresarial tradicional premia la ejecución, no el aprendizaje. Por eso muchas startups siguen obsesionadas con crear el producto perfecto antes de mostrarlo al mercado. Ries considera que eso es un error enorme porque en realidad las startups comienzan llenas de hipótesis, no de certezas. Para explicar esto vuelve a contar experiencias de Imbu. Cuando comenzaron, el equipo tenía una visión muy ambiciosa: combinar mensajería instantánea con avatares en 3D y mundos virtuales. Estratégicamente parecía brillante porque el mercado de la mensajería instantánea ya tenía millones de usuarios activos. El problema era que estaba dominado por gigantes como AOL, Yahoo y Microsoft. Competir directamente contra ellos era imposible. Entonces Imbu intentó una estrategia diferente: construir un producto que funcionara junto a esas plataformas existentes en lugar de reemplazarlas. Sobre el papel la idea parecía lógica y sofisticada. El problema fue que muchas de sus hipótesis iniciales estaban equivocadas. Ries cuenta que una de las funciones más importantes de Imbu era la compatibilidad con las plataformas de mensajería ya existentes. El equipo trabajó muchísimo para lograr que el producto pudiera integrarse perfectamente con otras redes. Técnicamente era complicado y les llevó enormes esfuerzos. Pero cuando finalmente lanzaron el producto, descubrieron algo devastador: a los usuarios prácticamente no les importaba esa característica. La mayoría ni siquiera la utilizaba. Habían invertido meses de trabajo en resolver un problema que nadie consideraba importante. Esa experiencia le enseñó algo fundamental: los emprendedores deben validar sus suposiciones lo antes posible porque muchas veces las ideas que parecen más brillantes terminan siendo irrelevantes para el consumidor. Ahí es donde entra en juego el producto mínimo viable, probablemente uno de los conceptos más conocidos del método Lean Startup. Ries explica que el objetivo de un producto mínimo viable no es impresionar a los clientes ni construir algo terminado. Su verdadero propósito es aprender. Se trata de crear la versión más simple posible de una idea para empezar a obtener información real del mercado rápidamente. Mucha gente interpreta mal este concepto y piensa que significa lanzar productos mediocres o incompletos solamente por ahorrar tiempo.
Pero para Ries no se trata de ser descuidado, sino de evitar desperdiciar años desarrollando funciones innecesarias antes de comprobar si la idea central realmente tiene valor. Uno de los ejemplos más famosos que menciona es el de Dropbox. En vez de construir desde el principio toda la compleja infraestructura técnica de sincronización de archivos, el fundador creó simplemente un vídeo mostrando cómo funcionaría el producto. El sistema ni siquiera existía completamente todavía, pero el vídeo permitía medir si la gente realmente quería algo así. Y la respuesta fue enorme. Miles de personas se anotaron interesadas. Eso validó la hipótesis principal sin necesidad de invertir años de desarrollo antes de tiempo. El aprendizaje llegó mucho antes que el producto final. Ries insiste constantemente en que las startups no deben buscar confirmación emocional sino evidencia real. Muchas veces los emprendedores caen enamorados de sus ideas y buscan cualquier señal que confirme que están en el camino correcto. Pero el aprendizaje validado exige honestidad brutal. Si el mercado no responde como esperabas, debes aceptarlo rápidamente y adaptarte. Y acá aparece otro concepto clave del libro, el pivote. Pivotar no significa fracasar. Tampoco significa abandonar la visión original. Un pivote es un cambio estratégico diseñado para probar una nueva hipótesis sobre el producto, el modelo de negocio o el crecimiento. Es como ajustar el rumbo mientras sigues avanzando hacia el mismo destino general. Ries explica distintos tipos de pivotes. Algunas empresas cambian completamente el público objetivo. Otras descubren que una función secundaria es mucho más valiosa que la idea principal. Algunas modifican el modelo de ingresos, el canal de distribución o incluso la tecnología utilizada. Lo importante es entender que una startup debe estar dispuesta a cambiar constantemente cuando la evidencia demuestra que el camino actual no funciona. El problema es que muchas empresas se quedan atrapadas perseverando demasiado tiempo. Ries cuenta que esto ocurre porque emocionalmente es muy difícil aceptar que parte de tu visión estaba equivocada. Después de invertir años de trabajo, dinero y energía, cambiar de dirección puede sentirse como admitir una derrota. Pero en realidad, seguir insistiendo en algo que no funciona suele ser mucho más destructivo. El método Lean Startup intenta evitar justamente eso, desperdiciar años de vida construyendo negocios basados en suposiciones falsas. A medida que el libro avanza, Ries introduce otro concepto fundamental, la contabilidad de la innovación. Él sostiene que las métricas tradicionales no sirven para startups porque fueron diseñadas para negocios estables. Una empresa nueva necesita medir cosas diferentes. Por ejemplo, no basta con observar ingresos generales o cantidad de usuarios registrados. Muchas veces esas métricas pueden ser engañosas. Una startup puede presumir millones de descargas y aún así estar muriendo porque los usuarios abandonan el producto rápidamente o nunca pagan por él. Por eso Ries diferencia entre métricas vanidosas y métricas accionables. Las métricas vanidosas son aquellas que hacen sentir bien al equipo pero no ayudan a tomar decisiones reales. Número total de usuarios, visitas generales o likes pueden sonar impresionantes, pero no necesariamente explican si el negocio está funcionando. En cambio, las métricas accionables permiten entender qué comportamiento del usuario está cambiando realmente y qué impacto generan las decisiones del equipo. Para medir correctamente, Ries propone usar experimentos constantes. Cada cambio en el producto debería responder una hipótesis específica. Por ejemplo, si agregamos esta función, aumentará la retención de usuarios. Luego se mide el resultado real. Si los datos no apoyan la hipótesis, la empresa debe aprender y corregir rápidamente. De esta manera, las startups funcionan casi como laboratorios científicos donde cada decisión se pone a prueba constantemente. Otro punto muy importante es que Ries critica duramente la obsesión por la perfección inicial. Explica que muchas startups retrasan eternamente el lanzamiento de sus productos porque sienten vergüenza de mostrar algo incompleto. Sin embargo, cuanto más tiempo pasan aisladas construyendo en secreto, más riesgo existe de desarrollar algo inútil. El contacto temprano con clientes reales es incómodo, sí, pero absolutamente necesario. El mercado termina siendo el juez final de todas las ideas. También habla mucho sobre la velocidad. En el método Lean Startup, aprender rápido es una ventaja competitiva gigantesca. No gana necesariamente quien tiene más dinero o mejor tecnología, sino quien puede iterar más rápido y adaptarse antes que los demás. Las startups exitosas son aquellas capaces de entrar en ciclos rápidos de crear, medir, aprender continuamente. Cada ciclo corto reduce incertidumbre y acerca más al negocio sostenible. Hacia el final de esta parte, Ries deja una idea muy poderosa: la función principal de una startup no es fabricar productos, sino descubrir un modelo de negocio que funcione. Todo lo demás es secundario. Y ese descubrimiento no surge de largas reuniones ni de intuiciones geniales aisladas, sino de experimentos constantes en contacto con la realidad. Ahí está el corazón del método Lean Startup: reemplazar opiniones por evidencia, reducir desperdicios y convertir la incertidumbre en aprendizaje continuo. Eric Ries continúa profundizando en cómo las startups suelen engañarse a sí mismas creyendo que están avanzando cuando en realidad solamente están acumulando trabajo, funciones y complejidad. Explica que uno de los mayores enemigos del emprendimiento son las llamadas métricas vanidosas, porque crean una ilusión de progreso.
Muchas empresas muestran gráficos enormes de crecimiento, usuarios registrados o descargas, pero detrás de esos números puede esconderse una realidad completamente distinta. Quizás los usuarios prueban el producto una vez y nunca vuelven. Quizás nadie recomienda el servicio. O peor todavía, quizás la empresa está gastando muchísimo más dinero del que podrá recuperar jamás. El problema es que esas métricas generan comodidad emocional. Le permiten al equipo convencerse de que todo va bien aunque la startup esté avanzando hacia el desastre. Por eso Ries insiste tanto en que una startup debe construir un sistema de medición basado en aprendizaje real. Y ahí introduce una herramienta muy importante, la contabilidad de la innovación. Así como las empresas tradicionales usan balances financieros para entender su situación, las startups necesitan un sistema que les permita medir si realmente están aprendiendo cómo construir un negocio sostenible. Porque en las primeras etapas, muchas veces no hay ganancias, no hay estabilidad y ni siquiera existe claridad sobre quién es exactamente el cliente ideal. Entonces el objetivo principal no es maximizar beneficios inmediatos sino reducir incertidumbre. Para lograr eso, el método Lean Startup propone trabajar mediante pequeños experimentos. Cada experimento debe responder una hipótesis concreta. Ries explica que todas las startups comienzan basadas en dos grandes hipótesis fundamentales. La primera es la hipótesis de valor, si el producto realmente aporta valor a los clientes. La segunda es la hipótesis de crecimiento, cómo llegarán nuevos usuarios al producto de manera sostenible. Si una empresa no puede responder esas dos preguntas, tarde o temprano terminará colapsando. El problema es que muchos emprendedores creen conocer las respuestas desde el principio. Se enamoran tanto de sus ideas que empiezan a tratar sus suposiciones como hechos comprobados. Ries considera que eso es peligrosísimo. Él dice que una startup debe actuar como un científico. En lugar de asumir que tiene razón, debe diseñar experimentos para descubrir si está equivocada. Y cuanto antes descubra sus errores, mejor. Para ilustrar esto, cuenta historias de distintas empresas que aplicaron estos principios. Una de ellas es la de una startup llamada Grokit, creada por Farbodnivi. La empresa buscaba revolucionar el aprendizaje online mediante herramientas sociales de estudio. En teoría, el producto permitía que estudiantes prepararan exámenes colaborando en tiempo real. Parecía una gran idea, pero el equipo necesitaba descubrir si la gente realmente estudiaría de esa manera. En vez de construir durante años una plataforma gigantesca llena de funciones complejas, empezaron haciendo pruebas pequeñas con usuarios reales. Observaron cómo interactuaban, qué partes valoraban más y cuáles ignoraban completamente. Poco a poco fueron ajustando el producto basándose en comportamiento real y no en opiniones internas. Ries recalca que este enfoque requiere muchísima humildad. Porque muchas veces el mercado destruye nuestras ideas favoritas. Funciones en las que trabajaste meses pueden resultar inútiles. Estrategias que parecían brillantes terminan sin generar impacto. Y acá aparece nuevamente el concepto del pivote, que empieza a ocupar un lugar central en el libro. Pivotar significa cambiar estratégicamente para acercarse más a un modelo sostenible. Ries explica que existen muchos tipos de pivotes. Por ejemplo, el pivote de acercamiento ocurre cuando una función específica termina siendo más importante que el producto completo. Algo que inicialmente era secundario se convierte en el núcleo principal del negocio. También existe el pivote de segmento de clientes, donde la startup descubre que el producto sí tiene valor, pero para un público totalmente distinto al imaginado al principio. Otro pivote importante es el pivote de tecnología. A veces la solución funciona, pero la tecnología utilizada no es eficiente ni escalable. Entonces la empresa mantiene la visión pero cambia completamente la manera técnica de implementarla. También habla del pivote de modelo de ingresos, cuando descubres que la forma en que intentabas ganar dinero simplemente no funciona y debes replantear toda la estructura económica. Lo interesante es que Ries no presenta el pivote como algo excepcional. Para él, forma parte natural del proceso emprendedor. Las startups exitosas rara vez llegan al triunfo ejecutando exactamente el plan original. La mayoría cambia muchísimas veces antes de encontrar el camino correcto. Lo peligroso no es pivotar, sino quedarse inmóvil demasiado tiempo por orgullo o miedo. Sin embargo, también advierte sobre el riesgo opuesto, pivotar constantemente sin aprender nada. Algunas empresas saltan de idea en idea desesperadamente porque nunca construyen un sistema sólido de medición. Cambian por ansiedad, no por evidencia. El método Lean Startup intenta encontrar equilibrio. Las decisiones deben surgir de datos reales obtenidos mediante experimentos. En esta parte del libro también aparece algo muy importante, el concepto de lote pequeño. Ries toma nuevamente ideas del sistema Lean japonés y explica que trabajar en grandes bloques suele ser ineficiente. Muchas empresas pasan meses desarrollando enormes actualizaciones antes de lanzarlas. El problema es que si algo sale mal, descubren el error demasiado tarde. En cambio, cuando trabajas en pequeños lotes puedes detectar problemas rápidamente y corregirlos antes de que crezcan. Cuenta ejemplos de fábricas donde reducir el tamaño de los lotes mejoró enormemente la productividad. Aunque parezca contradictorio, hacer pequeñas cantidades más frecuentemente acelera el aprendizaje y reduce desperdicios. Ries aplica esta lógica al desarrollo de startups.
En lugar de lanzar enormes productos llenos de funciones, conviene crear versiones pequeñas, probarlas rápido y aprender continuamente. Esta mentalidad también transforma la cultura de trabajo. En muchas empresas tradicionales, los empleados intentan evitar errores porque equivocarse suele castigarse. Pero en una startup innovadora el error es inevitable. Lo importante no es evitar todos los fallos, sino aprender rápidamente de ellos. Ries insiste en que el verdadero desperdicio no es fracasar en un experimento, sino seguir durante años una estrategia equivocada solamente porque nadie quiere admitir que no funciona. A partir de ahí empieza a hablar sobre la velocidad de aprendizaje como ventaja competitiva. Muchas personas creen que las startups ganan gracias a ideas revolucionarias. Pero Ries sostiene que la verdadera ventaja está en la capacidad de iterar más rápido que la competencia. Si una empresa puede lanzar pruebas continuamente, obtener feedback real y adaptarse antes que los demás, tiene muchas más posibilidades de sobrevivir incluso sin ser la más grande o la más rica. También critica duramente la cultura corporativa basada en opiniones jerárquicas. En muchísimas empresas las decisiones se toman según quien tiene más autoridad o experiencia. Pero el método Lean Startup propone algo distinto: dejar que los experimentos hablen. No importa tanto quién cree tener razón. Lo importante es que demuestra el comportamiento real del mercado. En ese sentido, Ries plantea que las startups deben crear culturas donde experimentar sea fácil y rápido. Porque si cada pequeña prueba necesita semanas de aprobación burocrática, el aprendizaje se vuelve lentísimo. Las empresas modernas necesitan construir sistemas capaces de experimentar continuamente. Otra idea muy fuerte que desarrolla es que muchas veces los clientes no saben describir exactamente lo que necesitan. Henry Ford decía que si hubiese preguntado a la gente qué quería, habrían pedido caballos más rápidos. Ries usa esta idea para explicar que el objetivo no es obedecer literalmente cada sugerencia del cliente, sino entender profundamente sus problemas y comportamientos reales. Los datos importan más que las opiniones. Hacia el final de esta parte, el libro empieza a mostrar algo muy claro: el método Lean Startup no es solamente una técnica para startups tecnológicas. Es una filosofía completa sobre cómo enfrentar la incertidumbre. La idea central sigue repitiéndose desde distintos ángulos: las empresas no fracasan por falta de esfuerzo, sino porque pasan demasiado tiempo construyendo cosas equivocadas. Y la única manera de evitar eso es aprender constantemente mediante experimentos reales, pequeños ciclos rápidos y una obsesión permanente por descubrir qué es lo que verdaderamente genera valor para las personas. A medida que el libro avanza, Eric Ries empieza a profundizar cada vez más en algo que considera fundamental para cualquier startup: la velocidad. Pero no habla solamente de trabajar rápido o producir más cosas en menos tiempo. Para él, la verdadera velocidad importante es la velocidad de aprendizaje. Una startup que aprende más rápido que las demás tiene muchísimas más probabilidades de sobrevivir, incluso si tiene menos recursos, menos empleados o menos experiencia. El problema es que la mayoría de las empresas están organizadas de una manera que hace exactamente lo contrario: vuelven lento el aprendizaje. Ries explica que muchas organizaciones funcionan como enormes máquinas burocráticas donde cada decisión necesita aprobaciones infinitas, reuniones eternas y procesos complicados. En ese contexto, lanzar una pequeña prueba puede tardar semanas o incluso meses. Y mientras tanto, el mercado cambia, los consumidores cambian y las oportunidades desaparecen. Por eso insiste tanto en reducir el tamaño de los ciclos de trabajo. Cuanto más rápido una empresa pueda crear algo, medir resultados y aprender, más rápido reducirá incertidumbre. Acá introduce uno de los conceptos más importantes de todo el método Lean Startup: el despliegue continuo. La idea es simple pero revolucionaria. En lugar de pasar meses acumulando cambios gigantescos antes de lanzar una nueva versión del producto, las startups deberían realizar pequeñas actualizaciones constantemente. Esto permite detectar problemas mucho más rápido y evita que los errores se vuelvan enormes antes de descubrirlos. Ries cuenta cómo en Imbu llegaron a desarrollar sistemas capaces de lanzar cambios decenas de veces por día. Al principio eso parecía una locura. Muchas empresas tenían miedo de modificar sus productos tan seguido porque pensaban que generarían caos técnico o errores graves. Pero ocurrió exactamente lo contrario. Como los cambios eran pequeños, cualquier problema podía identificarse y solucionarse rápidamente. Además, el equipo recibía feedback inmediato de los usuarios. Esa velocidad les permitía aprender continuamente. En contraste, las empresas tradicionales suelen trabajar durante meses en grandes actualizaciones que, cuando finalmente salen al mercado, muchas veces fracasan. El problema es que cuanto más grande es el lanzamiento, más difícil resulta entender qué parte funcionó y cuál no. Si introduces 100 cambios al mismo tiempo y los usuarios reaccionan mal, prácticamente no sabes cuál fue el verdadero problema. En cambio, con pequeños experimentos constantes, el aprendizaje se vuelve mucho más claro. Ries también habla mucho sobre la importancia de construir organizaciones adaptables. Dice que una startup no debería estructurarse alrededor de planes rígidos, sino alrededor del aprendizaje continuo. Esto significa aceptar que muchas decisiones iniciales probablemente estén equivocadas. Y lejos de verlo como una debilidad, considera que reconocer esa incertidumbre es justamente lo que vuelve fuerte a una startup. Acá vuelve nuevamente el concepto de pivote, pero ahora explicado de manera mucho más profunda.
Ries describe distintos tipos específicos de pivotes que observó en empresas reales. Uno de ellos es el pivote zoom-in, donde una sola función termina convirtiéndose en el producto completo porque resulta ser lo más valioso para los usuarios. Lo contrario sería el pivote zoom-out, cuando el producto inicial es demasiado pequeño y debe integrarse dentro de una solución más amplia. También habla del pivote de necesidad del cliente. A veces descubres que el problema que intentabas resolver no era tan importante para la gente como creías. Sin embargo, durante el proceso descubres otro problema mucho más relevante. Entonces la startup cambia el enfoque para atacar esa nueva necesidad. Lo interesante es que muchas grandes empresas nacieron justamente así, cambiando radicalmente el problema que resolvían inicialmente. Otro pivote muy importante es el pivote de canal. Algunas startups tienen un producto excelente pero usan un canal incorrecto para llegar a los consumidores. Quizás intentan vender directamente cuando deberían trabajar mediante distribuidores. O tal vez descubren que Internet funciona mucho mejor que las ventas presenciales. Cambiar el canal puede transformar completamente el crecimiento de una empresa. Ries insiste en que pivotar correctamente requiere valentía porque muchas veces implica admitir que parte del trabajo realizado fue equivocado. Pero también aclara algo importante: el trabajo nunca se pierde del todo si produjo aprendizaje valioso. Incluso las hipótesis incorrectas ayudan a acercarse más a la verdad. El verdadero fracaso ocurre cuando una empresa sigue ignorando la evidencia y se aferra emocionalmente a ideas que el mercado ya rechazó. Después entra en un tema que considera crítico: cómo crecen las startups. Muchísimas empresas logran conseguir algunos clientes iniciales, pero eso no garantiza crecimiento sostenible. Para Ries, una startup necesita descubrir un motor de crecimiento sólido. Explica que existen tres motores principales. El primero es el motor pegajoso. En este caso, el crecimiento depende de retener usuarios durante mucho tiempo. Si los clientes aman el producto y permanecen utilizándolo, la empresa puede crecer incluso lentamente porque cada usuario acumulado se convierte en una base estable. Redes sociales, aplicaciones de productividad o servicios de suscripción suelen depender mucho de este modelo. El segundo es el motor viral. Acá los propios usuarios atraen nuevos usuarios naturalmente. Cada cliente genera más clientes. Ries explica que esto ocurre cuando el producto incorpora mecanismos de recomendación o interacción social que facilitan el crecimiento orgánico. Pero aclara que la viralidad no es magia. Debe medirse cuidadosamente. Una empresa necesita entender exactamente cuántos nuevos usuarios trae cada usuario existente. El tercer motor es el crecimiento pagado. En este modelo, la empresa invierte dinero en adquirir clientes mediante publicidad u otros canales pagos. Pero para que sea sostenible, el valor generado por cada cliente debe superar el costo de adquirirlo. Muchas startups fracasan porque gastan muchísimo dinero consiguiendo usuarios que luego no generan suficientes ingresos. Ries explica que cada motor de crecimiento requiere métricas distintas. Una startup debe identificar cuál es su verdadero motor y concentrarse obsesivamente en optimizarlo. El problema es que muchas empresas intentan crecer de todas las formas posibles al mismo tiempo y terminan dispersándose completamente. También habla sobre la importancia de la disciplina emprendedora. Mucha gente imagina las startups como ambientes caóticos llenos de improvisación creativa. Pero Ries sostiene que las startups exitosas son extremadamente disciplinadas. La diferencia es que esa disciplina no se enfoca en seguir planes rígidos, sino en sostener ciclos constantes de experimentación y aprendizaje. Acá introduce otra idea muy fuerte: la mayoría de los problemas técnicos o de producto no son realmente el mayor riesgo de una startup. El mayor riesgo suele ser construir algo que nadie necesita. Por eso insiste tanto en salir rápidamente al mercado, incluso con productos imperfectos. Porque mientras más tiempo una empresa permanece aislada construyendo en secreto, más aumenta la posibilidad de estar avanzando en la dirección equivocada. Ries también empieza a cuestionar profundamente la cultura empresarial tradicional basada en predicciones largas y planes detallados. Dice que en condiciones de incertidumbre extrema, las predicciones son extremadamente poco confiables. El mundo cambia demasiado rápido. Los consumidores cambian. La tecnología cambia. Y muchas veces ni siquiera existe todavía el mercado que una startup intenta crear. Entonces propone reemplazar las predicciones por experimentos. En vez de debatir durante meses qué ocurrirá, una startup debería diseñar pequeñas pruebas para descubrirlo directamente en la realidad. Esa mentalidad cambia completamente la forma de tomar decisiones. Ya no se trata de quién tiene la mejor opinión, sino de quién puede generar aprendizaje real más rápido. Hacia el final de esta parte, el libro deja algo muy claro: el método Lean Startup no es simplemente una técnica para lanzar productos. Es una nueva manera de pensar empresas enteras. Ries quiere transformar la innovación en un proceso sistemático y repetible, algo que pueda aplicarse continuamente dentro de cualquier organización. Porque en un mundo donde todo cambia constantemente, la capacidad de aprender rápido se convierte en la habilidad más valiosa de todas. En esta etapa del libro, Eric Ries empieza a enfocarse mucho más en cómo las startups toman decisiones difíciles y en por qué tantas empresas permanecen atrapadas durante años avanzando sin rumbo claro.
Explica que uno de los momentos más importantes en la vida de cualquier startup es enfrentarse a la pregunta de si debe perseverar o pivotar. Y aunque parece una decisión simple en teoría, en la práctica suele ser emocionalmente devastadora. Porque significa admitir que quizás meses o incluso años de trabajo estaban basados en hipótesis incorrectas. Ries cuenta que muchas startups llegan a un punto donde trabajan muchísimo pero los resultados reales no aparecen. El equipo sigue ocupado, siguen lanzando funciones, siguen haciendo marketing, pero el crecimiento no acelera, los usuarios no se quedan y el negocio no encuentra estabilidad. En ese momento, muchas empresas caen en lo que él llama la nube de la negación. Empiezan a justificar todo. Dicen que necesitan un poco más de tiempo, más inversión, más funciones o mejor publicidad. Sin embargo, el verdadero problema suele ser más profundo, la estrategia fundamental no está funcionando. Por eso insiste tanto en que las startups necesitan puntos claros de evaluación. No pueden seguir eternamente solamente porque el equipo tiene esperanza o porque los fundadores aman la idea. Deben observar evidencia concreta. Si los experimentos no están produciendo mejoras reales en las métricas importantes, probablemente sea momento de cambiar de dirección. Acá vuelve nuevamente la idea de que el emprendimiento no es fe ciega. Ries dice algo muy potente: la pasión es importante, pero no alcanza. Muchos emprendedores sienten que abandonar una idea equivale a rendirse. Sin embargo, el método Lean Startup propone exactamente lo contrario. Adaptarse no es debilidad, es inteligencia. Una startup exitosa no es la que nunca cambia, sino la que aprende más rápido qué camino realmente funciona. Después empieza a profundizar en cómo las startups pueden crear culturas organizacionales enfocadas en innovación continua. Y acá critica fuertemente la manera en que muchas empresas manejan la responsabilidad. En organizaciones tradicionales, cuando algo falla normalmente se busca culpables. El resultado es que las personas empiezan a esconder errores, evitar riesgos y tomar decisiones defensivas. Pero en un entorno de incertidumbre extrema eso destruye la innovación. Ries sostiene que una startup necesita una cultura donde experimentar sea seguro. Si cada fallo genera castigos, nadie se atreverá a probar ideas nuevas. Entonces la empresa deja de aprender. Por eso insiste tanto en separar experimentos de juicios personales. Un experimento fallido no significa que el equipo sea incompetente. Simplemente significa que una hipótesis era incorrecta. Y descubrir hipótesis incorrectas rápidamente es justamente el objetivo del proceso. También habla mucho sobre la importancia de los 5 porqués, una técnica tomada nuevamente del sistema Toyota. Cuando aparece un problema, en vez de quedarse solamente con el síntoma superficial, el equipo debe preguntarse repetidamente por qué ocurrió hasta llegar a la causa raíz. Por ejemplo, si un servidor colapsa, no basta con arreglarlo rápidamente. Hay que entender por qué ocurrió, por qué no se detectó antes, por qué el sistema permitió ese error y qué proceso debe modificarse para evitar que vuelva a suceder. Lo interesante es que Ries adapta esta técnica no solamente a problemas técnicos, sino también organizacionales. Muchas startups viven apagando incendios constantemente sin corregir las causas profundas. Entonces los mismos problemas reaparecen una y otra vez. El método Lean Startup intenta construir organizaciones capaces de aprender incluso de sus propios errores internos. En esta parte también empieza a hablar más sobre cómo las grandes empresas pueden aplicar principios emprendedores. Durante mucho tiempo se creyó que las corporaciones enormes estaban condenadas a volverse lentas, burocráticas e incapaces de innovar. Pero Ries sostiene que eso no es inevitable. El problema no es el tamaño de la empresa, sino la estructura mental con la que opera. Cuenta nuevamente el caso de Intuit y cómo la empresa transformó parte de su cultura interna para permitir experimentación constante. En vez de depender exclusivamente de decisiones jerárquicas, empezaron a permitir que equipos pequeños probaran ideas rápidamente con clientes reales. Lo importante no era que cada experimento tuviera éxito, sino que el aprendizaje ocurriera rápido y barato. Ries insiste en que las compañías modernas necesitan convertirse en verdaderas fábricas de innovación. Porque el mercado cambia demasiado rápido para depender eternamente de un solo producto exitoso. Empresas gigantes pueden desaparecer si dejan de innovar. Por eso considera que el espíritu emprendedor no debería existir solamente en startups pequeñas, sino dentro de cualquier organización que quiera sobrevivir a largo plazo. Otro tema central en esta parte es la diferencia entre eficiencia y aprendizaje. Muchas empresas tradicionales son extremadamente eficientes produciendo cosas conocidas. Tienen procesos optimizados, estructuras claras y sistemas muy sólidos. Pero cuando enfrentan incertidumbre, esa misma eficiencia puede volverse un problema. Porque intentan aplicar herramientas diseñadas para contextos estables a situaciones donde todavía no existen respuestas claras. Ries explica que una startup inicialmente no necesita obsesionarse con maximizar eficiencia operativa. Primero necesita descubrir qué producto construir, quién es el cliente y cómo crecer sosteniblemente. Optimizar demasiado temprano puede ser peligrosísimo porque terminas perfeccionando algo equivocado. Es como construir una fábrica gigantesca antes de saber si alguien realmente quiere comprar el producto. Ahí aparece nuevamente el concepto de desperdicio, una obsesión constante del método Lean Startup.
Y lo interesante es que Ries redefine completamente qué significa desperdiciar recursos. Mucha gente piensa que desperdicio es solamente gastar dinero. Pero para él, el peor desperdicio ocurre cuando un equipo talentoso dedica meses o años a desarrollar funciones inútiles, estrategias equivocadas o productos que nadie necesita. El tiempo es el recurso más valioso de una startup. También empieza a hablar más profundamente sobre la relación entre visión y estrategia. La visión representa el propósito general de la empresa, el impacto que quiere generar en el mundo. Esa parte suele mantenerse relativamente estable. Lo que cambia constantemente es la estrategia utilizada para llegar hasta allí. Muchas startups confunden ambas cosas. Se enamoran tanto de una estrategia específica que terminan destruyendo la visión original cuando el mercado demuestra que ese camino no funciona. Por ejemplo, una empresa puede tener la visión de transformar la educación online. Pero quizás la primera idea de producto fracasa. Eso no significa abandonar la visión completa. Significa encontrar una nueva estrategia para alcanzarla. Los pivotes existen justamente para eso. Ries también reflexiona mucho sobre el rol psicológico del emprendedor. Dice que emprender implica convivir permanentemente con incertidumbre, dudas y miedo. No existe un mapa claro. Y justamente por eso muchas personas buscan refugiarse en planes rígidos o grandes predicciones financieras. Les da sensación de control. Pero en realidad, gran parte de esas predicciones son ilusiones. El método Lean Startup propone aceptar la incertidumbre en lugar de negarla. En vez de fingir que conocemos el futuro, debemos construir sistemas que permitan aprender continuamente del presente. Eso cambia completamente la mentalidad empresarial. La startup deja de ser una máquina que ejecuta un plan fijo y se convierte en una organización diseñada para descubrir. Hacia el final de esta parte, Ries deja una sensación muy clara: el éxito emprendedor no nace de acertar mágicamente desde el primer día. Surge de construir procesos capaces de adaptarse constantemente. Las empresas que sobreviven no son necesariamente las más inteligentes ni las más grandes, sino las que pueden evolucionar más rápido frente a la realidad. Y para lograrlo necesitan humildad, disciplina, experimentación constante y una obsesión casi científica por aprender que genera verdadero valor para las personas. En esta parte del libro, Eric Ries empieza a conectar todas las ideas anteriores para mostrar cómo una startup puede transformarse en una organización capaz de innovar continuamente sin destruirse en el proceso. Porque una de las grandes preguntas que aparece naturalmente es esta: ¿qué pasa cuando la empresa empieza a crecer? Muchas startups funcionan bien mientras son pequeñas, rápidas y flexibles, pero a medida que suman empleados, clientes y procesos, empiezan a volverse lentas. Y muchas veces terminan convirtiéndose exactamente en aquello contra lo que luchaban al principio: organizaciones burocráticas incapaces de adaptarse. Ries sostiene que el verdadero desafío no es solamente crear innovación una vez, sino construir sistemas que permitan repetirla continuamente. Ahí aparece una idea muy importante: las startups exitosas no deberían depender exclusivamente del talento extraordinario de unos pocos fundadores brillantes. Si todo depende de individuos excepcionales, el crecimiento se vuelve frágil. Lo realmente poderoso es crear una cultura y una estructura donde la innovación pueda surgir constantemente incluso cuando la empresa se hace grande. Para explicar esto vuelve a hablar de empresas como Intuit y otras corporaciones que empezaron a incorporar principios Lean dentro de equipos internos. Lo interesante es que muchas grandes compañías fracasan al intentar innovar porque tratan los proyectos nuevos exactamente igual que sus negocios tradicionales. Les exigen previsiones precisas, planes financieros detallados y resultados rápidos cuando en realidad todavía están atravesando incertidumbre extrema. Ries insiste en que las startups internas necesitan protección. Necesitan espacio para experimentar sin quedar aplastadas por la lógica tradicional de la empresa. Porque si una innovación nueva es evaluada con las mismas métricas que un negocio consolidado, probablemente muera antes de tener oportunidad de crecer. Una idea nueva inicialmente siempre parece pequeña, imperfecta y poco rentable comparada con productos maduros que llevan años funcionando. Ahí aparece otra idea central del libro: la innovación disruptiva suele comenzar pareciendo insignificante. Muchas empresas gigantes ignoran nuevas oportunidades porque los primeros mercados son pequeños o porque los productos iniciales parecen inferiores. Pero justamente ahí suelen nacer el futuro. Mientras las grandes organizaciones se enfocan en proteger el negocio actual, pequeñas startups experimentan y aprenden rápidamente hasta terminar transformando industrias enteras. Ries explica que para evitar eso, las empresas necesitan estructuras duales. Por un lado, deben mantener eficiencia en los negocios ya consolidados. Pero al mismo tiempo necesitan equipos capaces de experimentar con libertad. Y esos equipos deben operar bajo reglas distintas. No pueden quedar atrapados en procesos lentos ni en burocracia excesiva. También profundiza muchísimo en el rol del liderazgo. Dice que muchos directivos creen que liderar innovación significa tomar todas las decisiones importantes o tener siempre las respuestas correctas. Pero el método Lean Startup propone algo diferente. El verdadero líder no controla cada detalle. Su trabajo es construir el entorno adecuado para que los equipos puedan experimentar, aprender y adaptarse rápidamente. Eso implica algo difícil para muchas organizaciones: renunciar parcialmente al control tradicional.
Porque cuando una empresa permite experimentación constante, inevitablemente aparecerán errores, pruebas fallidas y proyectos que no funcionan. Pero Ries insiste en que intentar eliminar completamente el error termina destruyendo también la innovación. Las compañías que castigan cualquier fracaso crean culturas donde nadie se atreve a probar nada nuevo. En esta parte también vuelve a insistir muchísimo en la importancia de la velocidad. Y aclara algo muy interesante: velocidad no significa necesariamente trabajar más horas. Muchas startups creen que crecer rápido consiste en exprimir al equipo hasta el agotamiento. Pero Ries considera que eso suele ser contraproducente. Equipos agotados toman peores decisiones, generan más errores y aprenden más lento. La verdadera velocidad sostenible surge de mejorar el sistema. Reducir burocracia, automatizar procesos, lanzar pruebas pequeñas y construir ciclos rápidos de feedback. Cuando una organización funciona correctamente, puede avanzar rápido sin destruir a las personas que trabajan dentro de ella. Acá también habla mucho sobre la importancia de la adaptabilidad tecnológica. Muchas empresas construyen infraestructuras gigantescas demasiado temprano. Invierten enormes cantidades de dinero intentando prepararse para un crecimiento masivo antes siquiera de validar si existe demanda real. El problema es que eso vuelve extremadamente difícil cambiar de dirección después. Mientras más compleja y rígida se vuelve una empresa, más doloroso resulta pivotar. Por eso Ries recomienda mantener flexibilidad el mayor tiempo posible. Las startups deberían evitar comprometerse demasiado pronto con sistemas enormes o estructuras demasiado pesadas. Porque durante las primeras etapas, la capacidad de cambiar rápidamente vale muchísimo más que la optimización extrema. Después entra en uno de los temas más profundos del libro, la relación entre innovación y sostenibilidad. Ries explica que muchas startups logran crecimiento inicial explosivo pero colapsan poco tiempo después porque nunca descubrieron un modelo realmente sostenible. Quizás consiguieron usuarios mediante publicidad agresiva o inversión masiva, pero no construyeron un sistema donde el negocio pudiera mantenerse por sí mismo. Acá vuelve nuevamente el concepto de motor de crecimiento. Cada startup necesita entender exactamente qué impulsa su expansión y si ese mecanismo puede sostenerse a largo plazo. Porque crecer rápido no sirve de nada si cada nuevo cliente genera pérdidas permanentes o si el crecimiento depende exclusivamente de dinero externo. Ries insiste muchísimo en que los emprendedores deben obsesionarse menos con parecer exitosos y más con construir negocios reales. Muchas startups se enfocan demasiado en levantar inversión, aparecer en medios o mostrar cifras impresionantes superficialmente. Pero esas cosas pueden ocultar problemas gravísimos debajo de la superficie. Por eso critica nuevamente las métricas vanidosas. Dice que algunas empresas viven celebrando números enormes mientras ignoran preguntas esenciales. ¿Los usuarios vuelven? ¿El producto realmente mejora sus vidas? ¿El negocio puede sostenerse económicamente? ¿Existe crecimiento orgánico real? Si esas preguntas no tienen respuestas positivas, el resto puede ser solamente una ilusión temporal. En esta parte también aparece algo muy interesante, la idea de que el emprendimiento puede enseñarse. Durante mucho tiempo la cultura empresarial trató a los emprendedores exitosos como figuras casi míticas, personas con talentos innatos imposibles de replicar. Pero Ries rechaza completamente esa visión. Para él, emprender es una disciplina. Claro que el talento ayuda, pero lo más importante son los procesos de aprendizaje, experimentación y adaptación. Eso vuelve el método Lean Startup mucho más democrático. Significa que no necesitas ser un genio visionario para construir una empresa exitosa. Lo que necesitas es desarrollar la capacidad de aprender rápido, escuchar al mercado, validar hipótesis y adaptarte constantemente. A medida que se acerca el final del libro, Ries empieza a mostrar cómo todas estas ideas forman parte de un cambio mucho más grande en la manera de entender empresas y organizaciones. El mundo moderno cambia demasiado rápido para depender exclusivamente de planes rígidos y predicciones largas. La ventaja competitiva ya no proviene solamente del tamaño o de los recursos. Proviene de la capacidad de experimentar y aprender más rápido que los demás. Y ahí aparece una de las ideas más fuertes de toda esta parte: el futuro pertenece a las organizaciones adaptables. Empresas capaces de escuchar constantemente la realidad, corregir el rumbo rápido y reinventarse antes de quedarse obsoletas. Porque en un entorno donde la incertidumbre es permanente, la habilidad más valiosa de todas no es tener razón desde el principio, sino descubrir rápidamente cuando estás equivocado y saber qué hacer después. En la recta final del libro, Eric Ries empieza a mirar el método Lean Startup desde una perspectiva mucho más amplia. Ya no habla solamente de startups tecnológicas o pequeños equipos emprendedores, sino de cómo toda la economía moderna está cambiando y obligando a las empresas a reinventar la manera en que trabajan. Para él, el problema central es que el mundo se mueve cada vez más rápido. Los mercados cambian constantemente, la tecnología evoluciona sin parar y los consumidores tienen más opciones que nunca. En ese contexto, las organizaciones que dependen exclusivamente de planes rígidos terminan quedando atrás. Ries dice que durante muchísimo tiempo las empresas fueron construidas para maximizar eficiencia y previsibilidad. Eso funcionaba relativamente bien en industrias estables donde los cambios ocurrían lentamente. Pero hoy la incertidumbre dejó de ser una excepción y se convirtió en la norma.
Entonces las compañías necesitan aprender a innovar continuamente o correrán el riesgo de desaparecer. Acá aparece nuevamente la idea de la fábrica de innovación, pero ahora desarrollada de manera mucho más profunda. Ries imagina empresas capaces de generar experimentos constantemente, igual que una fábrica tradicional produce bienes físicos. En lugar de depender de una sola gran idea revolucionaria cada muchos años, las organizaciones deberían construir sistemas permanentes de innovación. Equipos pequeños, autónomos y rápidos que prueben hipótesis continuamente mientras la empresa aprende del mercado en tiempo real. Lo interesante es que Ries no propone caos ni improvisación desordenada. Todo lo contrario. Él insiste muchísimo en que la innovación debe volverse un proceso sistemático. Porque uno de los mayores problemas de las empresas tradicionales es que tratan la innovación como algo accidental o reservado solamente para personas geniales. Entonces, cuando aparece un proyecto nuevo, no saben cómo gestionarlo. Lo evalúan usando herramientas incorrectas y terminan asfixiándolo antes de que pueda desarrollarse. Por eso vuelve constantemente sobre la importancia de crear culturas organizacionales donde el aprendizaje tenga más valor que aparentar certeza. Muchas compañías están llenas de personas que sienten presión por mostrarse seguras, defender opiniones firmes y demostrar que tienen todas las respuestas. Pero el método Lean Startup propone una mentalidad completamente distinta. Aceptar incertidumbre no es debilidad. Fingir certezas falsas sí lo es. Ries también habla mucho sobre cómo cambia el rol de los directivos dentro de este nuevo paradigma. Dice que el management tradicional muchas veces se enfocaba en controlar personas y supervisar procesos detalladamente. Sin embargo, en contextos de innovación extrema eso suele volverse contraproducente. Porque las ideas nuevas necesitan libertad para evolucionar. El nuevo liderazgo, según Ries, consiste más en construir sistemas que en controlar cada decisión. Los líderes deben crear estructuras donde los equipos puedan experimentar rápido, acceder a datos reales y tomar decisiones basadas en aprendizaje. En vez de actuar como jefes que imponen respuestas, deberían comportarse más como arquitectos de entornos innovadores. Acá vuelve algo que aparece muchas veces en el libro, el miedo al fracaso. Ries dice que la mayoría de las organizaciones castigan tanto el error que terminan creando culturas completamente paralizadas. Nadie quiere arriesgarse porque equivocarse puede destruir reputaciones internas. Entonces las personas empiezan a trabajar solamente en proyectos seguros, previsibles y políticamente aceptables. El resultado es que la innovación desaparece lentamente. Pero lo paradójico es que intentar evitar todos los errores suele generar fracasos muchísimo más grandes a largo plazo. Empresas enormes terminan muriendo porque dejaron de experimentar mientras competidores más pequeños aprendían más rápido. Por eso el método Lean Startup insiste tanto en los pequeños fracasos controlados. Experimentar rápido y barato permite descubrir problemas antes de que se conviertan en catástrofes gigantescas. Ries también profundiza en cómo las startups deben manejar recursos limitados. Mucha gente cree que el principal problema de emprender es no tener suficiente dinero. Pero él sostiene que la escasez puede convertirse en ventaja. Cuando una empresa tiene recursos ilimitados, muchas veces cae en la tentación de construir demasiado, contratar demasiado o gastar enormes cantidades antes de validar hipótesis fundamentales. En cambio, las limitaciones obligan a enfocarse solamente en lo esencial. Por eso insiste tanto en construir productos mínimos viables. No porque las startups deban conformarse con mediocridad, sino porque el objetivo inicial no es impresionar al mundo. El objetivo es aprender. Y muchas veces la forma más rápida de aprender es lanzar algo simple, imperfecto pero real, que permita obtener feedback auténtico del mercado. También empieza a reflexionar sobre cómo cambió la relación entre empresas y consumidores. Antes las compañías podían pasar años desarrollando productos en secreto y recién después descubrir si el mercado los aceptaba. Hoy eso es mucho más peligroso. La tecnología permite obtener información inmediata de los usuarios. Entonces las startups ya no necesitan adivinar tanto. Pueden experimentar continuamente y observar comportamiento real. Ries considera que esta capacidad transforma completamente el emprendimiento. Porque reduce enormemente el desperdicio asociado a construir productos gigantescos basados solamente en suposiciones. El problema es que muchas empresas todavía siguen funcionando con mentalidades antiguas, como si estuvieran lanzando un cohete espacial donde todo debe definirse perfectamente desde el inicio. Ahí retoma nuevamente una metáfora clave del libro, conducir un automóvil. Una startup exitosa funciona corrigiendo constantemente el rumbo mediante feedback continuo. El objetivo general puede mantenerse estable, pero la estrategia debe adaptarse todo el tiempo según lo que el mercado va enseñando. En esta parte también aparece una reflexión interesante sobre el ego emprendedor. Ries reconoce que emprender suele estar muy conectado con la identidad personal. Los fundadores sienten apego emocional enorme hacia sus ideas. Y eso puede ser peligroso porque dificulta aceptar evidencia negativa. Muchas startups fracasan no porque nunca recibieron señales de advertencia, sino porque ignoraron esas señales durante demasiado tiempo. El método Lean Startup intenta combatir justamente eso, construir sistemas donde la realidad tenga más peso que el orgullo. Los datos importan más que las opiniones. El comportamiento de los usuarios importa más que las intuiciones internas.
Y cuanto antes una empresa enfrente honestamente la verdad, más posibilidades tendrá de adaptarse. Hacia el final de esta parte, Ries empieza a transmitir una idea muy optimista. Cree que estamos entrando en una nueva era del emprendimiento donde innovar puede volverse mucho más accesible y menos dependiente de apuestas gigantescas. Gracias a Internet, a las herramientas digitales y a los ciclos rápidos de experimentación, hoy es posible validar ideas con muchísimos menos recursos que antes. Eso no significa que emprender sea fácil. Sigue siendo extremadamente difícil y lleno de incertidumbre. Pero el método Lean Startup ofrece una manera mucho más racional de enfrentar ese caos. En lugar de depender exclusivamente de suerte, intuición o carisma, propone construir procesos de aprendizaje continuo que permitan reducir incertidumbre paso a paso. Y ahí está quizás una de las ideas más importantes de todo el libro: las startups no triunfan porque pueden predecir perfectamente el futuro. Triunfan porque desarrollan la capacidad de adaptarse más rápido que los demás cuando el futuro inevitablemente cambia. En la parte final del libro, Eric Ries termina uniendo todas las ideas que fue desarrollando para dejar una conclusión muy clara: el método Lean Startup no es solamente una manera de lanzar empresas, sino una nueva filosofía sobre cómo construir cualquier organización en un mundo donde la incertidumbre nunca desaparece. Después de recorrer ejemplos, fracasos, pivotes, experimentos y sistemas de aprendizaje, la sensación que deja es que la innovación ya no puede depender de intuiciones aisladas ni de grandes apuestas hechas a ciegas. Necesita convertirse en un proceso continuo. Ries vuelve a insistir en algo que aparece desde las primeras páginas: la mayoría de las startups no fracasan porque trabajen poco o porque las personas sean incapaces. Fracasan porque desperdician años construyendo cosas que nadie necesita realmente. Y eso es lo más peligroso de todo, porque muchas veces el fracaso no se ve venir fácilmente. El equipo puede sentirse productivo, ocupado y motivado mientras avanza lentamente hacia un callejón sin salida. Por eso el aprendizaje validado sigue siendo el corazón absoluto de todo el método. Cada función creada, cada campaña, cada cambio de producto debería responder una hipótesis concreta y producir conocimiento real sobre el negocio. Ries quiere reemplazar la cultura de las opiniones por una cultura basada en evidencia. No importa cuánto confíe un fundador en su intuición. Si el mercado responde negativamente, la startup necesita aprender y adaptarse. A esta altura del libro también queda mucho más claro por qué Ries insiste tanto en el concepto de desperdicio. Para él, desperdicio no significa solamente gastar dinero innecesariamente. El peor desperdicio es consumir tiempo humano en trabajo que no acerca a la empresa a descubrir un modelo sostenible. Equipos enteros pueden pasar meses desarrollando funciones sofisticadas que los usuarios jamás utilizarán. Y como el tiempo es limitado, cada decisión equivocada tiene un costo enorme. Entonces el método Lean Startup aparece como una forma de proteger justamente ese recurso más valioso, el tiempo. En lugar de apostar años enteros a una sola gran idea esperando que funcione mágicamente, propone avanzar mediante pequeños pasos, pruebas rápidas y correcciones constantes. No intenta eliminar la incertidumbre, porque eso es imposible. Lo que intenta es enfrentarla de una manera mucho más inteligente. Ries también deja muy claro que el objetivo no es lanzar productos malos o mediocres. Mucha gente criticó el concepto de producto mínimo viable creyendo que promovía baja calidad. Pero él aclara nuevamente que el verdadero propósito es aprender lo antes posible que necesita realmente el mercado. Después, una vez que la startup valida sus hipótesis principales, puede invertir muchísimo más en perfeccionar el producto con mucha mayor seguridad. A medida que el libro se acerca a su cierre, aparece una idea muy interesante: las empresas modernas necesitan desarrollar una capacidad casi biológica para evolucionar constantemente. Igual que los organismos vivos sobreviven adaptándose a cambios del entorno, las organizaciones también necesitan aprender continuamente para no quedarse obsoletas. Las compañías que dejan de escuchar al mercado lentamente empiezan a desconectarse de la realidad. Y acá Ries vuelve a señalar algo muy importante: el verdadero peligro suele aparecer cuando una empresa empieza a tener éxito. Porque el éxito genera comodidad. Las organizaciones exitosas muchas veces dejan de experimentar porque creen haber encontrado la fórmula definitiva. Empiezan a proteger procesos existentes, estructuras internas y modelos de negocio actuales. Pero el mundo sigue cambiando afuera. Entonces poco a poco pierden capacidad de adaptación. Por eso insiste tanto en que incluso las empresas grandes necesitan conservar espíritu emprendedor. No pueden depender eternamente de un solo producto exitoso. Necesitan sistemas permanentes de innovación, pequeños equipos experimentales y culturas donde probar ideas nuevas siga siendo posible. También dedica bastante tiempo a explicar cómo cambia la relación entre planificación y acción dentro de este enfoque. Durante décadas, el mundo empresarial estuvo obsesionado con planes extensos, predicciones financieras detalladas y estrategias cerradas a largo plazo. Ries no dice que planificar sea inútil, pero sí cree que en contextos de extrema incertidumbre esos planes tienen límites enormes. Muchas veces el mercado cambia antes de que el plan siquiera pueda ejecutarse. Entonces propone una lógica completamente distinta: actuar para aprender. En vez de pasar meses debatiendo teóricamente qué podría funcionar, las startups deberían diseñar experimentos rápidos capaces de generar información real. La acción deja de ser solamente ejecución y se convierte en herramienta de descubrimiento.
En esta parte final también se siente mucho la influencia de Toyota y del pensamiento Lean original. Ries admira profundamente la idea de construir organizaciones obsesionadas con mejorar continuamente. Pero adapta esa filosofía a un contexto moderno donde el principal desafío ya no es solamente fabricar productos eficientemente, sino descubrir qué productos deberían existir en primer lugar. Ahí está probablemente una de las diferencias más importantes entre una startup y una empresa tradicional. Una compañía consolidada normalmente ya conoce bastante bien a sus clientes, sus procesos y su modelo de negocio. Una startup, en cambio, todavía está buscando respuestas fundamentales. Por eso necesita operar de manera distinta. No puede actuar como si las certezas ya existieran. Ries también deja una reflexión muy humana sobre el emprendimiento. Reconoce que crear una startup implica convivir constantemente con miedo, ansiedad e incertidumbre. No existe garantía de éxito. Incluso aplicando correctamente todos los principios del método Lean Startup, una empresa puede fracasar. Pero la diferencia es que este enfoque reduce muchísimo el riesgo de desperdiciar años enteros persiguiendo ilusiones equivocadas. Y quizás una de las cosas más interesantes del libro es que desmitifica bastante la figura del emprendedor. Ries no presenta a los fundadores exitosos como genios sobrenaturales capaces de predecir el futuro. Los muestra más como personas capaces de aprender rápido, escuchar la realidad y adaptarse continuamente. El éxito deja de parecer magia y empieza a parecer un proceso disciplinado de experimentación. Ya en las últimas páginas, la idea central termina resonando con muchísima fuerza. En un mundo cambiante, la capacidad más importante no es tener siempre razón, sino construir organizaciones capaces de aprender. Aprender más rápido que la competencia, aprender antes de quedarse sin recursos y aprender antes de que el mercado cambie nuevamente. El método Lean Startup termina funcionando casi como una filosofía de supervivencia empresarial. Enseña a moverse dentro del caos sin depender completamente de certezas falsas. Enseña a aceptar que las ideas iniciales probablemente estarán incompletas. Enseña que los productos perfectos rara vez nacen perfectos. Y sobre todo, enseña que innovar no consiste en adivinar el futuro, sino en acercarse a él mediante pequeños pasos, experimentos constantes y una disposición permanente a cambiar cuando la realidad lo exige. Al final, el mensaje de Eric Ries es bastante simple pero muy poderoso: las empresas que sobreviven no son necesariamente las más grandes, las más ricas ni las más inteligentes. Son las que aprenden más rápido.